Comprar hasta reventar. La crisis del consumismo. Parte 1. La típica morada de un hogar de clase media ocupa más de 180 metros cuadrados de planta y contiene al menos 2 coches, 2 sofás, numerosas sillas, camas y mesas, una lavadora, una secadora, más de 2 televisores, un magnetoscopio y el cableado. La cocina contiene un horno convencional, uno microondas, una nevera con congelador, una licuadora, una cafetera, una tetera, un robot de cocina e innumerables cazuelas, sartenes, platos, tazas, vasos, recipientes, utensilios de cocina y trozos de leña que ni siquiera se cuentan. En las demás habitaciones hay un ordenador personal, una impresora, teléfonos y contestadores, calculadoras, un equipo estéreo para CDs, instrumentos de música y varios objetos artísticos. Además de cuadros y reproducciones, hay objetos decorativos como jarrones, platos, estatuillas, fotografías enmarcadas y chirimbolos. En el cuarto de baño hay un secador de pelo, una balanza, puede que un cepillo de dientes eléctrico y una máquina de afeitar, además de armarios rebosantes de toallas, champús, acondicionadores, cremas faciales y otros cosméticos. Los armarios están repletos de ropa y zapatos de todos los tipos, vestidos, trajes, pantalones, camisas, jerseys, abrigos, sombreros, botas deportivas, zapatos planos, de tacón y mocasines. Y no olvidemos las joyas, además de los relojes, las sortijas de brillantes y otros artículos de valor. También hay una amplia colección de bisutería, collares, pulseras, pendientes. La familia tiene libros, vídeos, cintas, CDs y revistas, y más fotos y más chirimbolos. Los suelos están cubiertos por alfombras y esteras y por la casa se desparraman otras piezas de mobiliario quizá realzadas por flores secas o naturales. En el garaje o en el sótano están todos los equipos deportivos, bicicletas, esquís, maletas y herramientas de jardinería. Además de todos estos productos durables, la familia gasta mucho dinero en servicios como cines, restaurantes, bares, hoteles, viajes en avión, peluquerías, masajes, visitas a Disneylandia, facturas de todo tipo, de seguros preferentes, de intereses y a veces de créditos pedidos para comprar más cosas. Si usted es un consumidor típico, no siempre tuvo tantas cosas. Hubo probablemente una época en su vida en la que podía meter todo lo que poseía en un coche y partir hacia el sol poniente. Ahora necesita profesionales que transporten sus pertenencias. Si me topo con algo que realmente me encanta, tengo que comprarlo. Y si eso es ser materialista, bien. Mami, de hecho eres una materialista. ¿Esa es tu pregunta? Dios, es repugnante. Somos extremadamente materialistas, desde luego. Un momento, por favor. ¿Qué tienen de malo este tipo de materiales? Creo que muchos de nosotros en nuestra sociedad de consumo estamos tan enajenados, tan alineados, tan fragmentados por todo el proceso del consumo, que en realidad no estamos seguros de estar vivos. En esta sociedad, sentirse vivo se ha convertido en una sensación falsificada. Creemos que al comprar algo, nos emocionamos y nos sentimos vivos. El problema es que ese momento no dura porque lo provocan circunstancias concretas, de modo que tienes que volver a comprar o volver a tener una relación sexual o lo que fuera que provocara esa maravillosa sensación. A un determinado nivel, la revolución industrial transformó la naturaleza misma del trabajo. Reemplazó la artesanía modesta y deliberada por el frenesí planificado de la fábrica. Genios e invenciones borran el pasado, invaden las tranquilas ciudades trayendo el vapor y el acero, el dinero, el gigantismo. Pero a otro nivel, a medida que la mera velocidad y la eficacia de los nuevos tiempos explotaba en una dimensión de productividad sin precedentes, algo más fundamental sufría igualmente una transformación. La manera misma en que la gente se veía a sí misma y a su sitio en el mundo. En ese proceso, no se revolucionó solamente la cantidad de cosas que podíamos producir para los demás, sino también la cantidad de lo que podíamos adquirir para nosotros mismos. Justo antes de empezar el siglo XX tuvimos los turbulentos años 90. Fue una época parecida a la década de 1920 o a las de 1980 y 1990. Fueron épocas en las que se creaba riqueza, pero esta se concentraba en la clase superior. Su distribución se hacía cada vez más desigual. En la cultura estadounidense, el primero que examinó cuidadosamente el consumo excesivo fue ese personaje maravilloso y extraordinario llamado Thorstein Veblen.
Thorstein Veblen escribió su libro clásico Teoría de la clase ociosa, que era una observación en parte satírica pero muy seria del papel creciente del uso de productos para transmitir el estatus social y para crear una superioridad social. Es evidente que le desagradaban la ostentación y la riqueza, porque las consideraba una negación del tipo de valores que, según él, debía expresar el país. Fue el primero en exponer la importancia del consumo como una manera de expresar el propio ser. El hecho de consumir, como él decía, ostentosamente, para que los demás vieran quién eres. La cultura estadounidense sufre después de la Segunda Guerra Mundial una transformación profunda. Gente que siempre había ansiado participar de la mentalidad consumista pudo hacerlo por fin. Y pudo hacerlo porque disponía del tiempo y del dinero necesarios. Y también porque los suministradores de objetos, coches, neveras, todo tipo de cosas anteriormente difíciles de conseguir, ahora despachaban la mercancía a precios cada vez más baratos a un colectivo de consumidores entusiastas. Deprisa, 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 el mundo está llenísimo de montones de cosas y no queremos perdernos ninguna. Así que hubo cada vez más gente de la clase trabajadora que se incorporaba al nivel de vida de la clase media. Podían comprarse una casa, marcharse a las afueras, etc. La idea de competir con los Jones surge en ese contexto, porque la casa de los Jones está justo al lado de la tuya y les puedes ver acumular un Chevy, una lavadora, una televisión. Competir con los Jones significa intentar competir con el creciente nivel de vida, observando a la gente que conoces, entre la que vives. Es un modelo basado en la vecindad. La otra cosa importante de tal modelo y que contrasta con el actual es que era un modelo de interrelaciones sociales cara a cara. La gente no quería tal cosa porque un anuncio les dijera que la necesitaban, sino porque sus vecinos la tenían. Veían el Chevy aparcado en la entrada, o la ropa nueva, o los juguetes de los niños, o lo que fuera. Veían eso y lo querían. Era un modelo de comparación social. En los años 70 empezaron a haber cambios, algunos importantes. Uno de ellos fue la cantidad de mujeres que ingresó en el mercado del trabajo. Del trabajo remunerado, se entiende. Sobre todo hubo muchas entre las mujeres casadas y con hijos. Salieron de ese contexto vecinal más igualitario para entrar en las empresas mucho más jerarquizadas. Allí conocieron a gente de nivel económico mucho más elevado, sus jefes y los jefes de sus jefes y así sucesivamente. El otro factor clave fue que en lugar de tener una situación en donde la gente de arriba y de abajo de la distribución económica se fijaba sobre todo en los que eran parecidos a ella, cada vez más gente empezó a fijarse en la cumbre, en el llamado nivel de vida de la élite. Esto ocurrió por dos razones. En primer lugar, porque esa gente se volvía muy ostentosa en su manera de consumir. Salían en los periódicos y en las revistas. Dos de los más célebres ejemplos de los años 80 fueron Dallas y Dinastía. Personajes que siempre habían representado a los ricos aparecían en horario de máxima audiencia y eran contemplados por cada vez más gente. Es el origen de los programas del estilo de ricos y famosos, lo cual, a su vez, fue la cuna de cosas como MTV, de los programas de hogar y jardinería, y a medida que la gente veía más y más televisión, se fijaba cada vez menos en sus vecinos. De hecho, cada vez conocía menos a sus vecinos. También se construyeron nuevas casas a las que podías acceder directamente desde el coche, y al volver a casa ni siquiera había que pasar por el exterior. La decadencia de las relaciones sociales de tipo vecinal se acentuó mucho. Fue un proceso parecido al que mencionaba Veblen en la década de 1890. El consumo se hizo muy ostentoso.
En la época de la publicidad moderna, el consumo pudo volverse ostentoso, pero el llamamiento a los deseos consumistas se hizo aún peor, dando origen a un brillante y nuevo mundo de imágenes, mensajes y marcas. Un mundo de reclamos de servicios, orientados a las más profundas necesidades humanas. Una nueva clase de especialistas se encargó de despertar nuestros más íntimos deseos, de sacudirnos. Aquellos de nosotros que ya no pueden más, no sentimos ya la estimulación de nuestros anhelos o de nuestras carencias para consumir más. Para hacer que consumamos más, nos someten a un montón de propaganda. Dios mío, ¿es que todo se anuncia? Nos gobiernan nuestros impulsos inconscientes, y dado que esto es así, quien los conoce puede manipularlos y controlarlos. Es como cuando los granjeros sacan su ganado del establo y se dan cuenta de que si les pones música, las vacas dan mejor leche. Así que pones música por todas partes. Hemos abierto nuestras puertas al demonio. La máquina publicitaria y comercial se ha convertido en algo colosal en los últimos 40 o 50 años. En gran parte domina toda la cultura del consumo. En cada panel, radio o televisión, en cada periódico y revista. Da miedo porque se han hecho excelentes especialistas en tocar exactamente lo que motiva al macho o a la hermosa mujer que quiere ser aún más hermosa o al inquieto adolescente. Van derechos a por nuestros miedos. Señoras y señores, este anuncio va a emplear publicidad subliminal. Creo que de una manera muy extraña nuestra sociedad está sometida a una especie de control mental. Lo que significa que nunca oirán ni verán el nombre del producto. Para mí es muy parecida a la película Matrix. Las ventas deben aumentar. Tenemos que salirnos de Matrix y aprender a decidir por nosotros mismos. Estás impotente. Y tú estás tan impotente como yo. Me arde el cerebro con ello. Han cambiado. Antes era compra esto y se fijarán en ti. Ahora es compra esto y serás feliz. Haz que tus sueños cotidianos se conviertan en realidad. Son muy, muy listos. Y sobre todo con los niños. Creo que es tremendamente injusto tomar a las mentes mejor formadas en psicología comparada y tomar a los mejores técnicos en animación gráfica por ordenador y juntarlos en cortos fragmentos de 30 segundos para que todo el mundo sepa quién eres y oiga lo que es importante. No olvidemos a los jóvenes. En el último informe, Nacido para comprar, hice un estudio sobre los niños. Es un grupo que los comerciales llaman twins y para el que se comercializa muy intensivamente. Lo que revela mi estudio es que la implicación en la cultura del consumo socava su bienestar de varias maneras. Los niños menos expuestos a ella viven mejor, son más saludables y tienen una mejor imagen de sí mismos. Dadles a esos niños algo en qué pensar. Estudié estadísticamente la respuesta a la pregunta, ¿es la mala educación parental la que lleva al consumismo? Pero lo interesante actualmente es que tanto los buenos como los malos padres tienen hijos superconsumistas. Se gasta ahora 20 veces más en hacer publicidad infantil que en 1980 y es rentable.
Entre las tácticas pueden citarse la de hacer que los padres parezcan cretinos o graciosos, o la de promover un comportamiento brusco y agresivo porque eso mola y por tanto el producto se venderá. He oído a un comercial decir: el comportamiento antisocial por conseguir un producto es positivo. Suecia no permite los anuncios para los niños de menos de 12 años, ni tampoco Quebec, y tampoco deberíamos nosotros. Si tus niños crecen en una cultura en la que todo lo que hace todo el mundo tiene que ver con la cultura del consumo, es muy difícil aislarles de ello. Creo que Madison Avenue tiene un poder enorme en nuestras vidas. Se ha dicho que para controlar una sociedad no necesitas controlar sus organizaciones ni su ejército. Basta con controlar lo que se cuenta, es decir, la televisión. Y de Madison Avenue es de donde sale la mayoría de las cosas que le cuentan en la mayoría de los casos a la mayoría de la gente. Lo interesante es que un cierto número de personas, incluida yo misma, llegan a un punto en que todo eso se vuelve invisible. Creo que, de alguna manera, debido a la competitividad, los publicitarios han creado ellos mismos tal situación. Nos bombardean con mensajes hasta un punto en que dejamos de escuchar y, sinceramente, nos da igual. Yo no he llegado exactamente tan lejos, pero sé de mucha gente que sí. Es subliminal. Subliminal. Cuando vas andando por donde sea, hay multitud de carteles que no reconoces y que ni siquiera ves. Acabamos de comprarnos un coche y creo que la publicidad ha sido responsable en buena parte. El ciudadano medio ve unos 25.000 anuncios publicitarios anuales por televisión. Cada anuncio no solo publicita un producto, también publicita una gama de valores y de actitudes ante la vida. Debemos comprender que el ser humano está diseñado para responder emocionalmente a los cuentos. Por eso es tan importante aplicar cuentos a las cosas. Supongamos que tenemos un chisme fabricado por una máquina de fabricar chismes. Ahora supongamos que tenemos otro chisme fabricado por otra máquina. Si puedo contarte una historia sobre este de aquí, que lo distingue de este otro, puedo lograr que sientas algo distinto. Y esta sensación es nuestro objetivo. Muy a menudo los objetos solo se distinguen por las sensaciones que nos dan. Dios, por fin es mío. ¿Tuyo? ¿El qué? ¿Agua con un precio sobrevalorado? ¿Un coche sobrevalorado? Todo esto lo metes en una máquina lógica y no te da ningún sentido, pero si lo metes en una máquina de emociones, ya ves lo que puede pasar. Los seres humanos son bastante excepcionales, en el sentido de que su cerebro es lo bastante grande para tener la capacidad de ver más allá del impulso instintivo inmediato, que es lo que domina a la mayoría de los animales. La parte del cerebro que domina son los lóbulos frontales, que es la parte de la inteligencia racional. Así que por una parte nos movemos por instinto, pero por la otra tenemos esa increíble inteligencia que nos permite dominar los instintos o ser dominados por ellos. Desde un punto de vista neurocientífico, así se explica el bien trabajado y bien comprendido proceso según el cual el cerebro se fija en el entorno. Se llama el sistema recompensatorio y funciona mediante una serie de reacciones químicas. Hay muchas maneras de dopar este sistema recompensatorio. Las más evidentes son la cocaína, las anfetaminas y la cafeína. Me gusta el café. Pero estos sistemas, cuando están dopados, básicamente toman control de toda la parte racional del pensamiento. Son muy válidos para mantenernos a salvo diciéndonos lo que está bien y lo que está mal en el mundo. Pero el peligro es que se ven atrapados en el sistema recompensatorio, que carece de significado. A mí me gustan los helados y las patatas fritas, pero sé que si no pudiera comer más que helados y patatas todos los días, llegaría probablemente a pesar 125 kilos, lo cual
igual no sería muy saludable para mí. Antes eso estaba racionado porque no había helados ni patatas fritas, pero ahora en nuestra sociedad tenemos que preguntarnos conscientemente a nosotros mismos cuánto de todo esto necesito. Porque tomar más de esto no es suficiente. Necesito algo más allá de los helados y las patatas. Es complicado, pero no difícil de entender. Es un equilibrio entre el comportamiento racional y el instintivo. El instinto es el que domina el sistema recompensatorio y el pensamiento racional es el que te humaniza. Pensemos en el contexto en el que vivimos. Estamos siempre buscando novedades. De modo que el mercado de la consumición nunca se detiene y de hecho las cosas se aceleran. De modo que todo el mundo quiere un nuevo móvil aunque el viejo funcione perfectamente. O uno que se abra o de color rojo o con más teclas. Todo tiene que estar en su sitio, si no, no lo miro. Tengo todo tipo de platos en doble. Me encantaría pasear por grandes supercentros comerciales, como para probar mi voluntad. No, esto no. Esto tampoco. Cafeteras, de todo. Tengo un Bentley y un Lanta rojo. A mí lo que me gusta son los bolsos. Perfumes. Todo tipo de perfumes. Y joyas. Vale. Eso estaría genial en algunas circunstancias si fuera sostenible desde el punto de vista económico y del ecológico. Porque el sistema no para de moverse. Tu identificación con una gama de productos no para de cambiar. Pero el fundamento básico de querer tantas cosas está esencialmente enraizado en una profunda dinámica social que gira en torno a la desigualdad, a la competitividad, a la estimación social, etc. Porque nuestro sistema dice que ganas en estimación según lo que posees y cómo lo enseñas. El consumo es una cuestión de comunicación social, de conectividad social. El problema no es que el consumo sea social, esto es positivo. El problema es que nos comunicamos y nos relacionamos socialmente de unas maneras muy perversas y disfuncionales. El crecimiento de la sociedad de consumo ha suscitado graves preocupaciones sobre la decadencia de la participación cívica y democrática. Sean cuales sean las virtudes del consumo, no parecen encajar bien con las demandas básicas de la sociedad democrática para gente que sabe lo que está pasando por el mundo y no puede participar en ello. En su 90 cumpleaños, John Dewey dijo: la democracia nació conversando, hablando unos con otros y dándonos tiempo para pensar. Si tenemos un estilo de vida en el que no tenemos tiempo para nada, que está relleno de publicidad por todas partes, en el que hay que trabajar largas horas y luego conducir un coche, lo que hay que hacer es despegarnos de todo ello, caminar, ir en bici. Las barreras que nos han permitido trabajar 24 horas al día, 7 días a la semana han sido eliminadas. El tiempo ya no es un problema, ni el espacio ni la distancia. Podemos trabajar todo el rato. Pero lo que vemos en el país es un creciente nivel de ansiedad porque todo el mundo está permanentemente compitiendo, preocupándose por si alguien lo hace mejor. Cuando voy a hablar con la gente a sus puestos de trabajo, les pregunto: ¿tienes alguna esperanza? ¿Puedes hacer algo para tener más tiempo? Siempre dicen que no. Y yo me pregunto cómo puede pasar algo así. El país más poderoso del mundo y sus habitantes se sienten impotentes para realizar cambios. La afluencia nos lleva a la enfermedad porque no podemos imaginar qué hacer al respecto. No hemos pasado el tiempo suficiente pensando en ello. Hemos invertido mucho tiempo en pensar cómo sobrevivir cuando no hay gran cosa a nuestro alrededor para comer o cuando hay algún peligro. Pero no hemos invertido ninguno en pensar qué hacer con esa fuerza. ¿Cómo nos hemos metido en este problema que tenemos ahora de que la vida es cada vez más complicada?
Necesitamos urgentemente mayor sencillez. Parece una pregunta importante. Oigámosla. La primera célula y todas las especies que hay hasta llegar a nosotros responden al mismo principio. Lo que podríamos llamar la ley básica de la vida es la cooperación. ¿Dónde está toda esa competitividad de la que tanto se habla? La competitividad siempre formó parte de la evolución, pero en todas partes y siempre estaba subordinada hasta hace relativamente poco. Hace 3 millones de años, nuestros primeros parientes empezaron a evolucionar sobre la faz de la Tierra. Sobrevivieron, sobre todo, porque se cuidaron los unos a los otros. Y se cuidaron no porque fueran unos santos, sino porque cada uno era la única seguridad social del otro. Tanto si lo admitimos como si no, sobrevivimos como especie fundamentalmente porque en la práctica seguimos cuidando unos de otros. Puede que la mejor manera de sentirse vivo sea ayudarse mutuamente, y no es eso lo que se hace en la sociedad de consumo. Buena parte de las raíces de nuestro consumo y de muchos de nuestros demás problemas, los problemas psicológicos y emocionales que vemos por todas partes, pueden hallarse en la tendencia hacia el individualismo. Cuando uno empieza a verse como un individuo, una enorme cantidad del adhesivo que nos mantiene juntos y nos hace sentir parte de algo empieza a disolverse. Vale la pena destacar que las cantidades grandes de dinero y de energía aceleran esa disolución más que cualquier otra cosa, porque te dan la posibilidad de separarte de los demás. Fuera cual fuera el nivel de nuestras comunidades en los años 40 o 50 ha sido destruido, y la televisión ha participado en ello. Las viejas estructuras sociales se derrumban, pero son básicas para el bienestar humano. Son como un sistema inmunológico, como el crisol de las nuevas generaciones, y no dedicamos ni un minuto a pensar en cómo reemplazarlas. Cuando eres un individuo, la idea de ser una entidad separada se acentúa. Necesitas pues una casa separada, un coche separado, una cocina separada, una lavadora, un friegaplatos, una nevera o un congelador, bañarte, limpiarte, todo lo que puedas imaginar. Y eso es un mito, el mito de que el camino hacia la buena vida pasa por poseer bienes, que la buena economía es la que crece cada vez más y más y más. Ante todo y concretamente, necesitamos hacernos la pregunta, ¿para qué sirve la economía? Si la economía solo sirve para ser el número uno y tener el mayor Producto Interior Bruto a costa de nuestra salud, de nuestras comunidades, de nuestras familias y de nuestro medio ambiente, entonces esa economía para 2050 será inútil. Debemos preguntarnos por qué estamos tan obsesionados por producir y consumir cosas a costa de cualquier otro valor en el que declaramos creer. Lo que sugerimos es que la economía no es un flujo de dinero como se cree popularmente, sino un flujo de energía y de recursos. Es un sistema de desarrollo que puede describirse con muchas palabras como insensato, devastador y me temo que en el último término, suicida. Por debajo del espectacular y aparentemente inacabable desfile de bienes y productos, acecha una realidad mucho menos infinita. La energía barata en la que se han basado las sociedades industriales desde hace más de un siglo puede que no sostenga el ritmo de las fuerzas del crecimiento económico global. Yo afirmo que era una cuestión de petróleo y estoy convencido de que era necesario echar a Saddam. El petróleo fue al principio un sustituto del aceite de ballena, una especie, sobre todo la del Atlántico, a la que se estaba exterminando a toda velocidad. A principios del siglo XX, en 1901, se descubrió un gran surtidor llamado Spindletop en Texas. Esto fue lo que realmente empezó a cambiar la cantidad de petróleo que se manejaba, de manera que empezó a fluir a chorros después de 1900, y en los Estados Unidos ya empezó a haber atascos de tráfico hacia 1910.
esto selló el destino del mundo, junto a todos los inventos tecnológicos que se agregaron. Nos permitió transformar el transporte. Es el resultado más evidente. Nos permitió recorrer grandes distancias, sobre todo gracias a la enorme energía contenida en 1 litro o en 1 galón de petróleo, algo verdaderamente asombroso. Lo que contienen 4 litros de gasolina es el equivalente a 1 mes de trabajo de un hombre muy fuerte. No es sorprendente que podamos usarlo para tantas cosas. En cuanto nos hicimos con esta supuestamente ilimitada y muy barata fuente de energía, liberamos su potencial hasta llegar a unos resultados extraordinarios y francamente desastrosos. Transformó totalmente el planeta, permitió una tremenda explosión demográfica, nos permitió instalarnos en cada rincón y en cada recodo del planeta y lo transformó, por decirlo suavemente. Hemos hecho muchas otras cosas con el petróleo. También transformó la manera de producir comida. En realidad comemos combustibles fósiles. La agricultura industrial, en palabras de Al Bartlett, es usar la tierra para transformar petróleo y gasolina en comida. Estaba pensando en lo mucho que nuestra comida depende del petróleo y de la gasolina. Pero está todo lo demás, las pinturas, los plásticos, los procesos de calentado empleados para hacer cristales y metales, los paneles de PVC, y esta lista no tiene fin. Y vale la pena subrayar que hay una diferencia fundamental entre el petróleo y el carbón, los árboles y otras cosas, porque para sacar una unidad de energía del carbón o de los árboles, tienes que cavar o cortar, tienes que mover esa cantidad de moléculas físicamente, hacer un esfuerzo, mientras que el petróleo y la gasolina fluyen. Y en las primeras épocas fluían hacia afuera literalmente por su propia presión. A medida que ese caudal disminuye, y parece que ha empezado a disminuir, nos iremos dando cuenta de que hay una enorme diferencia entre energía que fluye y una que hay que sacar de una mina o fundir, o cortar o procesar. Cuando hablamos de petróleo, hablamos concretamente del suministro. La demanda es otra cosa totalmente distinta. Ellos han comprendido el problema porque si nos fijamos en cómo ha crecido la civilización industrial, vemos que la escalada se ha debido al petróleo y al gas natural. Vemos que a medida que aumenta la producción de petróleo, también aumenta el Producto Interior Bruto, la población y todo lo demás. ¿Qué podemos hacer con el hecho incontrovertible de que para alcanzar este nivel estamos devastando y contaminando la Tierra? Es una verdad muy molesta, pero es la verdad. Si nos fijamos en los recursos, actualmente estamos consumiendo 1,2 tierras. Si todo el mundo en este planeta consumiera más o menos al ritmo que consumimos en los Estados Unidos, nos harían falta 5 planetas. Basta con darse una vuelta por el mundo y fijarse en que cuando la gente tiene la posibilidad de alcanzar este otro mundo, se lanzan a ello exaltadamente. Y nos movemos muy rápidamente en esa dirección. El hombre blanco cruzó el continente, primero sobre ruedas de madera y luego sobre ruedas de acero, cortando, rasgando y horadándolo todo a su paso, construyendo una nación grande y poderosa y elevando sus fabulosas ciudades en donde se levantaron en otra época los tipis. Ahora nuestra tecnología es tan poderosa, nuestro impacto en el mundo es tan grande, que estamos destruyendo los cimientos ecológicos de los que depende nuestro futuro. Encontrar los medios para enfrentarse a tan enormes retos evidentemente exigirá una enorme reflexión por parte de mucha gente. Pero la posibilidad de un movimiento que se centre en solucionar estos problemas seguirá siendo remota mientras la gente siga sin poder o sin querer reconocer de entrada que existe un problema. Cuando miras a tu alrededor, no parece que ocurra nada raro. Se llama el síndrome del día soleado. Miras hacia afuera y ves un espléndido y soleado día.
El agua sale del grifo limpia y fresca. Hay un montón de verdes colinas. No hay apagones. La comida del supermercado es saludable y sin contaminar. Es muy difícil que la gente comprenda que hay un problema. En un día claro, podemos ver hasta una cierta cantidad de kilómetros, pero fundamentalmente usamos los ojos para ver el mundo hasta una distancia de pocos metros. ¿En qué momento de la evolución cualquier ser vivo, incluido nosotros, ha tenido acceso a los medios para pensar en lo que puede ocurrir a 10 años o a 10.000 kilómetros de distancia? Nunca hemos podido pensar en algo así. No comprendíamos demasiado bien el clima, no comprendíamos las estrellas. Lo único que podemos hacer es observar, porque para eso están diseñados nuestros cerebros. Actualmente, el 25% de todas las especies vivas de nuestro planeta están amenazadas de extinción. Según los científicos, se han dado 5 extinciones mundiales. La mayoría se produjo por acontecimientos cataclísmicos, sin control, que se abatieron sobre la Tierra, desde impactos de meteoritos hasta explosiones volcánicas. Hubo diferentes cosas que eliminaron a todas las especies, pero ahora nos enfrentamos a la primera gran extinción causada por una de esas especies. Estamos en mitad de una extinción que es más rápida que la renovación de los recursos. Nosotros la hemos provocado. La extinción de las especies se ha comparado con volar en un avión al que se le van cayendo las tuercas. Tú te dices que solo son unas tuercas caídas por aquí y otras por allá, pero al cabo de un tiempo el avión entero se deshace. Eso es lo que estamos haciendo a la biosfera. Estamos deshaciendo el entramado mismo de la vida que se está deshilachando. Puede que sea una señal genética que lo que nos permitió alcanzar semejantes éxitos, el ego, la cumbre de nuestra máquina vital, lo que nos dio el dominio de la Tierra, ahora nos esté matando. Y quizás, ahora que el ego deja de ser un gran remedio para la supervivencia y se convierte en un gran veneno destructivo, podamos comprender esto como una señal química de que ya es hora de despegar, de evolucionar al siguiente nivel. Puede que el choque de estar matándolo todo sobre la Tierra nos despierte. Puede que este choque despierte a la humanidad. Este es un tema para los que estudian el otro lado del materialismo, es decir, el lado de los desechos, de la basura, de la destrucción. Esta es una de las primeras imágenes que tomé en esta serie de obras. Una de las cosas que me interesaron al hacer la copia ampliada de esta imagen es que cuando la gente venía a mi casa y veía la foto, empezaban a señalar las cosas que habían utilizado. A mí me pasó lo mismo. Estuvimos mirándola, mi mujer y yo, y nos decíamos, mira, una lata de sopa, o una lata de judías camperas Bush, como la que nos cenamos la otra noche. Una de las cosas que me llamó la atención es que esta no es una basura ajena, que, de hecho, esa lata de judías camperas Bush puede muy bien ser la que gastamos nosotros. Es interesante y aterrador pensar en el concepto de que nuestras prácticas de consumo individuales son tan pequeñas comparadas con el total a gran escala que no importan. ¿Qué relevancia tiene un 4x4 más cuando el año pasado se vendieron 3,6 millones solo en los Estados Unidos? Cada persona individual puede justificar sus propias prácticas de consumo basándose en eso, y no deja de ser verdad que la acumulación y el efecto combinado de nuestro comportamiento consumista están llenando la Tierra de basura. Puedes echarte atrás y mirar la acumulación de todas las cosas desechadas a nivel global, pero también puedes, como desde un satélite, hacer un zoom y acercarte cada vez más y fijarte en un producto entre los miles de productos que utilizamos. Por ejemplo, los móviles. Fijémonos en la huella medioambiental de los teléfonos celulares, con todas las cosas que entran en su composición. Tan solo eso es enormemente abrumador y complejo. Luego, si te alejas un poco, ves todos los productos que se han suministrado para fabricarlos.
Y si te vuelves a acercar, verás la infraestructura de nuestro consumo, todos los camiones en todas las carreteras, todos los trenes de mercancías, los aviones que van y vienen, los yacimientos chupando petróleo de la tierra. Y si te alejas del todo, ya no puedes ver los detalles. Una de las cosas que siempre digo sobre mi trabajo es que es la observación del apocalipsis en curso. Cuando voy por ahí y me fijo en esas gigantescas montañas de basura, me dan una impresión de apocalipsis. El concepto de apocalipsis, supuestamente, se basa en algo que ocurre rápida, espectacular y dramáticamente. Pero se me ocurre que el apocalipsis muy bien pudiera estar ocurriendo en estos momentos y que somos nosotros los que lo estamos provocando e incrementando poco a poco. Lo que le estamos haciendo a nuestro planeta y a nuestros espíritus individuales es algo que puede matar la alegría y todas las razones de vivir que tengamos. El problema es tan gigantesco, la escala tan abrumadora y el comportamiento estadounidense está tan colosalmente fuera de control en muchos aspectos que resulta imposible de abarcar. No ser capaz de abarcarlo es una manera fácil de justificar seguir haciendo lo que hacemos. Creo que si le preguntas a cualquiera, ¿vives una vida en la que crees estar haciendo lo correcto? La enorme mayoría de la gente tendrá que admitir que no es así. Pero de alguna manera, el coste de saber que están haciendo cosas que no les gustan es soportable, se compensa teniendo un cochazo o una preciosa cabaña de palisandro. Así que vamos todos por ahí con esa especie de mala conciencia, sin saber cómo sería vivir sin ella, cómo sería vivir de acuerdo con nuestra conciencia. Pero la conciencia no tiene que ver con los hechos y la responsabilidad. Y es un hecho demasiado evidente para ser ignorado que lo que hacemos para mantener nuestro nivel de vida aquí tiene su repercusión en otros lugares. No todo el mundo se beneficia por igual de lo que ofrece el sistema, y no todo el mundo paga lo mismo por crear potencialmente un conflicto y su reacción. Creo que la mayor amenaza a la que nos enfrentamos como especie es la brecha que existe entre lo urgente que es que aprendamos a cambiar nuestros valores y empecemos a cuidarnos mutuamente, y la enorme rabia y venganza que busca la gente de todo el mundo por el hecho de que en su mayor parte está siendo explotada. La violencia crecerá porque más gente va a tener menos. Actualmente cada cual hace lo que puede para construir algún tipo de futuro estable para su progenie. Esto me lleva a otro problema de la humanidad citado por 100 ganadores del Premio Nobel que dijeron, cito, el peligro más profundo para la paz y la convivencia del mundo no surgirá de los actos irracionales de los estados o de los individuos, sino de las exigencias legítimas de los desheredados del mundo. Cuando acumulas recursos, necesariamente debilitas los de otros pueblos y así puedes dominarlos y controlarlos y de ese modo llevarte más recursos. Hay muchas técnicas para conseguir algo así, como por ejemplo el comercio moderno. Para mí, no es más que una forma más inteligente y legal de piratería. Solo que nos hemos puesto de acuerdo en que es la manera correcta de hacerlo. El caso es que si concentras recursos en un sitio llevándotelos de otro, incrementas la polarización. Es decir, que hay gente que no tiene nada y gente
que tiene demasiado. Y esta es por lo menos una de las raíces de la injusticia económica. A los estadounidenses nos va a costar una gran humillación admitir todo el horror que se ha cometido con nuestros dólares y en nuestro nombre, para que podamos comprar barato. Estamos en un sistema vivo y, como en todo organismo biológico, habrá siempre una tensión en la manera de distribuir los recursos. El primer paso hacia nuestra madurez como familia humana es admitir esta tensión y aprender conscientemente a vivir de una manera sostenible en la Tierra. La situación es tan compleja que me parece que no hay gobierno que pueda concebir a tiempo un plan para resolverla. Así que tendrán que ser los individuos a nivel local los que se autodirijan para encargarse de sus propias vidas y sacarlas de esa red de instituciones, empresas y gobiernos para manejarlas por sí mismos. Si nos planteamos la cuestión de la responsabilidad, esta casi inmediatamente te devuelve a la problemática más amplia. Si lo prefiere, hay personas para quienes puede ser abrumadora, pero espero que también pueda considerarse emocionante. Tenemos cerebros muy potentes y se les da bien este tipo de tareas, pero hay que practicar llevándolas a cabo. Recuerdo haber visto una fotografía de un transatlántico durante la guerra contra los nazis. Había sido torpedeado y se estaba hundiendo. Se le pidió a la gente que bajara al agua por la pasarela para ser recogida por los botes. Vi a dos tipos y me dijeron que eran inmigrantes que esperaban llegar al nuevo mundo. Llevaba cada uno 2 maletas, repletas de joyas y de relojes. Con eso, esperaban empezar una nueva vida. Bajaron por la pasarela hasta el agua y se hundieron. De cierta forma, eso es lo que nos está pasando actualmente. Creo que a todos nos incumbe echar una mirada al espejo para ver lo que estamos haciendo con nuestras propias y únicas vidas y fijarnos en la comida que comemos, la ropa que vestimos, el coche que conducimos, la casa en la que vivimos, el trabajo que hacemos y así sucesivamente. Y así comprender que debemos progresar colectivamente hacia un futuro más sostenible, compasivo y maravilloso. Come and get it. Armageddon.